Voy a pausar Recording stopped. y reanudar la grabación. Recording in progress. Bueno, pues vale la pena porque tenemos hoy muchos invitados nuevos que no había visto por aquí nunca y que los invité hoy, como por ejemplo a Noemí y a su esposo. Bienvenidos a David Dragon Banner, no sé por qué se tituló así, pero bueno, cada quien, o a Mónica. Mónica ya la había visto por ahí un par de veces, si mal no recuerdo, ¿sí? Bueno, de cualquier forma vale la pena enmarcar el tema de hoy, porque luego hay muchas preguntas al respecto. El programa, como recordamos, se llama En busca de la mejor versión de mí mismo, que se da lunes y miércoles a las 9 de la noche. Antes teníamos los miércoles la repetición de la sesión de lunes, pero como este año empecé con un poco de mejor salud, después de 3 años de un infernal recorrido por varias enfermedades que me tumbaron y me quitaron mucha energía, si bien nunca falté a impartir ninguna sesión. A ustedes les consta, a los más antiguos, que jamás he abandonado la trinchera por mal que me sienta. Entonces, en atención a que mi salud ha mejorado, puedo evitar repetir la sesión de lunes, los miércoles, y dar un tema nuevo también los miércoles. De esa manera lo que he observado es un incremento del quórum, del interés, de la asistencia. Bien, ese fue el título de nuestro taller, que se da lunes y miércoles, a diferencia del taller del viernes, que es la otra historia, la que nunca te han contado, y que en vez de las 9 se da a las 8. Y a los que estoy invitando a todo mundo con el ánimo de que, pues el que quiera va a pegar su chicle y va a buscar inscribirse, y el que no, pues está en su entera libertad. Estoy en una actitud menos exigente, pero con una mayor empatía. Siempre les pido su apoyo, porque como decía San Pablo, el que al altar coma, el que al altar sirva, del altar coma. Y bueno, yo en cierta forma con estos cursos pues sirvo al altar, o como lo dice la homilía de hoy, me dedico a propalar la palabra del Señor, porque es lo único que realmente nos puede hacer a todos mejores personas. Y claro, con diferentes argumentos, con diferentes ángulos, con materias de distintas disciplinas, como son la filosofía, la teología, la historia, la pedagogía, la psicología. Siempre voy buscando desarrollar temas que nos hagan mejores personas. Incluso comenzando por uno de los vicios más arraigados de nuestra cultura. ¿Cuál es el vicio? Uno de los vicios más arraigados de nuestra cultura y que incluso muy pocos consideran un vicio, aunque lo es. Y es el ser mal hablados, el utilizar las palabrotas en casa, el decirle a la esposa palabras que empiezan con P. Generalmente nuestras groserías más graves empiezan con una letra P, y que luego al día siguiente van a comulgar y claro, no se confiesan de haber utilizado palabrotas con su mujer o con sus hijos. Y estoy pisando más de un callo, sin decir nombres. Y bien, y también comenzando por algo tan simple como terminando por lo más complejo, que es el grupo de temas que estamos viendo en las últimas sesiones. Y en las últimas sesiones me estoy refiriendo de modo muy vigoroso a las virtudes que han sido olvidadas en todo México. Particularmente 7. Si bien en realidad, rascando en mis papeles y en mis viejos apuntes de ética de cuando yo era preparatoriano y tenía espléndidos maestros de ética, porque en aquella época los jesuitas
que me tocaron como maestros, sí se dedicaban a formar jóvenes. Y el lema era: la juventud no se hizo para el placer, sino para el heroísmo. Y yo tuve la enorme dicha de tener maestros heroicos, por su ejemplo, por su estilo de vida, por su cultura. Y desde entonces asumo como una labor profesional la difusión de las virtudes que más han sido olvidadas por nuestra cultura. Ya cada quien, como dice el dicho, a cada capellita se le llegará su fiestecita. Y así habrá personas que reconozcan en esta sesión o en las pasadas o en las próximas que hay alguna virtud que por ahí no han desarrollado del todo bien. Y hay una virtud muy olvidada en nuestro país, que es justamente la virtud que se llama valentía, asertividad y aun heroísmo en la defensa de la vida humana. Entendiendo por vida humana la que comienza en la concepción, en el instante de la concepción, y termina por la muerte natural, o por alguna muerte accidental o de algún otro tipo. Bueno, pues entonces ya estamos enmarcados, ya estamos en la onda de qué es lo que estamos analizando, qué es lo que estamos viendo, y sin más comienzo con nuestra sesión de hoy, que es la segunda vez que toco, más bien la cuarta, pero las dos primeras fueron ya hace varios meses. De forma reciente, la vez pasada y esta, me voy a referir, o me seguiré refiriendo, a esa virtud tan olvidada que es la timidez, la cobardía, la falta de voz en cuello, la ausencia de asertividad, de determinación valerosa para defender lo que es el don divino de la vida, el don sagrado de la vida humana. Así que nuevamente me baso en mi maestro más inmediato, en el maestro que más me ha acompañado desde mi adolescencia como maestro y que es mi hermano, el número 3 de los 12 que fuimos, porque ya nada más quedamos 8. De estos, de mi hermano Salvador, que es doctor en filosofía, con todo el título bien logrado en un tremendo examen en la Universidad Iberoamericana, no al estilo de la Yasmín Esquivel, ¿verdad? Plagiando tesis, sino realmente pasando por una serie de obstáculos muy severos y con sinodales tremendamente pesados que tenían todas las ganas de hundirlo por el simple hecho de apellidarse Abascal. Bueno, pues continuando pues con la aportación de mi hermano Salvador Abascal Carranza, su artículo en el cual nos vamos a basar hoy para esta exposición en defensa de la vida, él lo llama El aborto como crueldad y violencia, y lo subtitula, es nuestro tema de hoy, ¿libertad de qué o para qué? Como gritan todas las abortistas, o como lo gritan las chiquillas de 14 años que le dicen a su mamá: yo quiero abortar porque soy dueña de mi cuerpo, y no te metas en mi vida, y yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. ¿Sí? ¿Es cierto que es su cuerpo? Vamos a analizarlo despacito. Por eso lo titulamos ¿libertad de qué o para qué? Comienza mi hermano por hacer mención de un gran escritor norteamericano, Ron Paul, que dice: being pro-life, necessary to defend liberty. Traducción: es necesario ser pro vida para defender la libertad. Bien, y Ron Paul comienza diciendo lo siguiente: hoy asistimos a la destrucción de la libertad individual.
Y podría más de uno parar las orejas y arquear los ojos y decir, ¿cómo? Si nunca la humanidad ha sido tan libre. Falso. Veremos por qué. Continúa Ron. Con el aborto, los estatistas que lo defienden y lo persiguen, lo buscan, han encontrado el método más efectivo para destruir la libertad. ¿Cuál es? Destruir a la persona. Pasamos ahora a cederle la palabra a mi hermano, quien comienza diciéndonos: pasemos ahora de un tema por demás doloroso y espeluznante, como el que describimos en la sesión anterior. Todos recordarán, los que estuvieron, cómo describí con pelos y señales cómo se realiza un aborto. Hago una breve síntesis para los que no estuvieron, si bien recomiendo que los que no estuvieron, una de dos: o vean el archivo, el video que ya subí a todos los grupos, pero si por un error mío alguien no tiene el acceso a ese video, que está subido a todos mis grupos, nada más pídamelo por favor y se lo hago llegar a más tardar mañana, que es la parte anterior donde describo con mucho detalle cómo se realiza un aborto. En breve síntesis, las pinzas dentadas del cirujano agarran una pierna, la arrancan del cuerpo del bebé y la sacan. Y arrancan otra, y arrancan los intestinos, y arrancan el corazón, y lo último que sale es la cabeza, que no tiene el tamaño más grande que el de una ciruela. Esta atrocidad fue la que describimos con mucho detalle en la sesión anterior, y que la sola descripción de esta inconmensurable, inaceptable, indescriptible ferocidad y perversidad, la verdad no entiendo cómo ha cobrado carta de naturalización entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Como algo así como quitarse y cambiarse una falda, o quitarse y cambiarse un pantalón o un traje, o como matar una pulga o una mosca que anda por ahí dando molestias. Así es como hoy se mira el aborto. Y bueno, ahora pasamos a ver lo que hoy nos dice mi hermano, pero desde otro enfoque. Ya no es la brutal descripción que a mí me causó dolor de estómago, porque confieso que esa descripción que él hace no la había yo leído, sino hasta en la mañana del día que lo expliqué. Veremos ahora algo más filosófico, algo más antropológico, y lo analizaremos desde un punto de vista ético. Fíjense que mi hermano no dice moral, dice ético. ¿Por qué? Porque para quienes no lo sepan, la moral es local, la moral es individual. Así podemos decir que existen tantas clases de moral cuantas clases de personas existan, o bien tantas morales cuantos individuos poblemos la tierra. 8,000 millones. Cada quien puede tener la suya. Pero la ética no. La ética no es individual. La ética no es local. La ética es universal. Y aparte de ser universal, está intrínsecamente grabada por Dios, nuestro Creador, en nuestra persona, en nuestra naturaleza humana. De tal forma que la ética no se escoge, la ética nos fue dada. Podemos desobedecerla o no, podemos obedecerla o no, pero cuando nos apartamos de la ética, no podemos decir que es un acto de libertad. Más bien, es un acto que nos destruye y nos esclaviza. Y en esta sesión veremos por qué. Desde el Renacimiento, pero sobre todo a partir de la Revolución Francesa,
se ha abusado del término y del concepto libertad, hasta convertirla en una palabra vacía de contenido. Lo mismo le pasa a la palabra derecho, que se ha usado cada vez más para expresar justamente lo que no es el derecho, o de lo que no se tiene derecho. La libertad es un derecho humano, y los derechos humanos son categorías que están inscritas intrínsecamente por Dios en lo más íntimo de cada ser humano, y por lo mismo no dependen de la definición arbitraria de ningún gobierno, como este bruto que tenemos en Palacio, que pretendió lanzar su cartilla moral. Por fortuna fracasó, pero de todas maneras todos los días nos da una malevolente, perversa y absurda clasecita de moral. No, la definición no puede ser tan arbitraria como la del malo, ni la de ningún otro gobierno, ni la de ningún parlamento, ni la de ningún departamento de justicia en ningún lugar de la tierra. ¿Por qué? Porque el derecho inalienable a la vida, y por lo mismo a la libertad, es esencialmente el derecho de estar libre de agresiones. Y es el Estado con sus leyes quien debe garantizar dicho derecho fundamental. Fíjense bien, queridos amigos, si no se garantiza el derecho a la vida, pues ya no existe ningún derecho, porque habremos aniquilado al sujeto de los derechos, es decir, a la persona a la cual le negamos sus derechos desde que fue concebido, su derecho a seguir vivo, su derecho a nacer, su derecho a crecer, su derecho a tener un papá et une maman pour chaque enfant, un papá y una mamá para cada chamaco, como lo dicen los franceses. Todo eso hoy se niega, de una manera millonaria, multimillonaria. No solo me refiero a los millones de personas que son abortadas, sino a los miles de millones de dólares con los cuales se apoya este crimen de lesa humanidad. Y es, pues, el Estado con sus leyes quien debe garantizarnos el derecho fundamental. Es verdad por lo mismo que sin el respeto por la vida no existe la libertad. Donde no hay respeto por la vida humana, se pueden cometer los crímenes más atroces. Y lo más atroz de eso es que el crimen se cometa, ojo, en nombre de la libertad. Soy libre para decirle al escuincle que traigo en mi vientre, fuera de aquí. Y yo a una chava de 18 años, con la que estaba debatiendo hace mucho tiempo, en un programa del Canal 4 con don Jorge Saldaña, que me dijo eso, me levanté frente a la cámara y le dije, dirigiéndome a ella, oye, ¿y por qué en vez de decirle fuera de aquí, no le dijiste a tiempo, no entres? Tenías que haber cerrado las piernas y haberle dicho, no entres, porque soy soltera y porque no estoy casada. Y porque soy muy joven para admitir una vida en mi vientre, etc. Entonces, el mayor crimen al que hoy asistimos, y que es el mayor crimen frente al cual invito al grupo a rebelarse y a ser asertivos en la defensa de la vida y de la libertad, es justamente el crimen del aborto. Y lo digo, enójese quien se enojara. Ya tendrá tiempo de desenojarse o hacerse cargo de las brutales consecuencias del aborto. Por esa razón, decía Madame Roland, una famosa heroína francesa, ejecutada en tiempos de la Revolución Francesa, decía ella, «Oh libertad», al subir al cadalso, «¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?». ¿Sí?
donde no se reconoce en el otro, ya sea que se encuentre o no en el vientre materno, su eminente dignidad humana, se cae en la falacia de que hay seres humanos que merecen vivir y otros que merecen morir. Este es sin duda el mayor fracaso social y político de la sociedad actual. Shulamit Firestone, una de las fundadoras de la revolución sexual y del aborto, decía que el aborto, significaba, fíjense qué absurdo, significaba una forma de liberación. Ah, caray, es decir, liberación de la responsabilidad que supone traer un nuevo ser humano a esta vida, que no es otra cosa que hacer que los bebés paguen con su vida la irresponsabilidad. Pero sobre todo, el egoísmo de sus padres y el fanatismo de quienes presionan a las mujeres para abortar. Además, ya todos sabemos que es un negocio mega millonario. Hay que decirlo una y otra vez. El aborto no es un acto de libertad. No. Si bien es verdad que para perpetrarlo alguien hizo mal uso de su libre albedrío, que no es lo mismo que hacer uso de su libertad. Para distinguir con claridad lo que es libre albedrío y lo que es libertad, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Libertad para o libertad de? Esto es una distinción muy fina y les pido a todos que pongan mucha atención y que si se quedan con alguna duda, no duden en planteármela al ratito en la sesión de preguntas, dudas y aportaciones. ¿Libertad para o libertad de? El ladrón se siente libre de robarle la cartera a un transeúnte. El sicario se siente libre de matar a un ser humano. El servidor público se puede sentir libre de defraudar a los contribuyentes, disponiendo, entre comillas, libremente del dinero de estos últimos. Pero la verdadera libertad, la libertad ética, se usa para hacer el bien, únicamente para hacer el bien. Por ejemplo, trabajar honestamente para mantener a la familia, educar a los hijos en las virtudes morales, éticas y religiosas y en los valores cívicos para ser buenos ciudadanos de ellos y para contribuir a su recta formación espiritual. Sin respeto por la vida humana, no hay verdadera libertad. Las feministas abortistas, porque las hay otras que son pro vida, me consta, creen que es un gran argumento ese que esgrimen en sus marchas. Nosotros parimos, nosotras decidimos. Ciertamente las mujeres tienen la libertad de quitarle la vida a un ser humano, pero no tienen libertad para hacerlo. La distinción es brutal desde el punto de vista ético-filosófico. Repito, ciertamente las mujeres tienen la libertad de quitarle la vida a un ser humano que es su hijo, porque pueden hacerlo físicamente, aunque no deban hacerlo. Pero dar luz a un hijo, es decir, ser madre de uno alojado en su vientre, no convierte a la madre en dueña de su hijo, ni antes ni después de parir. Nadie puede ni debe reclamar derechos sobre la vida de otro ser humano. Lo acaba de decir el Papa Francisco, algo bueno tenía que decir, en su mensaje de hace una semana, apenas, el 17 de enero del 2023, el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano escuchó este mensaje en donde el Papa dijo: nadie puede ni debe reclamar derechos sobre la vida de otro ser humano. Solo ellas pueden parir, pero no por eso tienen la libertad para decidir matar al bebé que se encuentra en sus entrañas.
aunque tengan libertad de hacerlo desde el punto de vista físico. Espero que haya quedado muy claro este finísimo concepto filosófico que estoy seguro que casi ninguno de ustedes conocía. La diferencia entre la libertad de y la diferencia para la libertad para. Yo soy libre de engañar a mi esposa, pero no soy libre para hacerlo. Yo soy libre de buscarme la forma de asaltar un banco. Soy libre de hacerlo, pero no tengo libertad ético-moral para hacerlo. Repito estos dos ejemplos para que a todos nos quede sumamente claro este difícil concepto filosófico, antropológico de lo que es la verdadera libertad. Otro de los sofismas que sostienen las feministas, incluso en debates académicos, y otros que defienden el derecho, entre comillas, de la mujer a matar la vida que se desarrolla en su vientre, es explicar algo verdaderamente absurdo, o pretender explicarlo, que el embrión o el feto solo tienen vida potencial. Ahora sí que me tocaron en mi ADN de filósofo. No, el feto no vive en potencia como ser humano. Vive en potencia de ser un adulto, eso sí. Pero el acto instantáneo de ser humano se lo da el momento de la concepción. Vamos a ver por qué. Esto nos remite a un concepto aristotélico. La respuesta a esta falacia se encuentra en Aristóteles desde hace 2300 años, quien explica en su Metafísica que el cambio que experimentan los seres, todos los seres, puede ser substancial o accidental. Esto, mis alumnos de filosofía que andan regaditos por aquí, en este grupo lo van a entender mejor, pero quiero que todos lo entiendan muy bien. Ya Aristóteles decía, pues, que el cambio que experimentan los seres, todos los seres, incluyéndonos a todos los que estamos aquí, puede ser un cambio substancial o un cambio accidental. Veamos la diferencia. Es substancial, por ejemplo, cuando un león se come un antílope y éste deja de ser lo que es y se convierte en parte de la naturaleza del león. Es un ejemplo contundente. Por otro lado, en el cambio accidental, la sustancia está en el acto en cuanto sustancia, pero está en potencia respecto de los accidentes que la califican. Ejemplos, para que a todos les quede claro este denso párrafo filosófico, el cual repito. Por otro lado, en el cambio accidental, la sustancia está en acto en cuanto sustancia, pero está en potencia respecto de los accidentes que la califican. Por ejemplo, un niño varón se va convirtiendo en un adolescente, aumentando de peso y de estatura, de masa muscular, de fisonomía, hasta que al cabo del tiempo puede estar irreconocible, aunque sea siempre sustancialmente el mismo ser humano, desde su concepción hasta su muerte. ¿Cuál fue el cambio sustancial? Ninguno. ¿Cuál fue el cambio accidental? Tamaño, peso, apariencia, medida, conocimientos, estatura, edad, barba, apariencia, vestimenta, todo eso son cambios accidentales. Pero la sustancia de ser persona permaneció inalterada, a pesar de los cambios accidentales. Así que cada uno de nosotros es el mismo que mamá concibió. Es el mismo sustancialmente que mamá nos parió. Pero ¿cuántos cambios accidentales hemos tenido? Podemos decir que no hay un momento, que no hay un nanosegundo igual a otro, en cuanto a que el cambio accidental
es un fenómeno permanente en la naturaleza y por lo tanto en la vida humana. Lo mismo pasa con el ser humano, lo que acabo de decir, con el ser humano embrionario y fetal. Y mi hermano hace una sola palabra de 1, 2, 3, 4, 5. Mete en una sola palabra, como se usa en alemán, esta, ser humano embrionario y fetal. Digámoslo en una sola emisión de voz. Ser humano embrionario y fetal es uno. Y sustancialmente jamás podrá cambiar, porque ya es un ser humano embrionario y fetal. La diferencia es que no lo vemos, porque es un ser microscópico aún, recién fecundado el óvulo. No lo vemos, ni su madre lo ve, pero es el mismo ser humano. Esta es una de las ventajas que tienen los abortistas, que porque no se ve el bebé, embrión o feto, pueden inventar cualquier mentira que les autorice a matar. Porque no se ve. Porque es un montón de células. Porque no es un ser humano. Sustancialmente ya lo es desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque el ADN que lo hace único, individuo, persona, es diferente al del padre, diferente al de la madre y diferente al de todos los individuos de su árbol genealógico ancestral. Veamos ahora con los ojos de la ciencia. Ya dimos el argumento filosófico. Ahora veamos el argumento científico, puramente científico. Un gameto humano, que es un óvulo fecundado, está en acto de ser gameto humano y en potencia de ser embrión. Pasa el tiempo y este está en acto de ser embrión y en potencia de ser feto humano. Pasa el tiempo y este está en acto de ser feto y en potencia de ser bebé y en potencia de nacer. Pero siempre estuvo en acto de ser persona. Es decir, el gameto sigue siendo la misma sustancia. ¿Cuál es la misma sustancia? Ser humano, ser persona, pero adquiere su desarrollo natural por los accidentes que lo van conformando. Peso, tamaño, forma, etc. Por lo cual no es que la vida esté en potencia, no, sino que es la vida en acto, pero en desarrollo potencial. La trisomía 21, que es el nombre médico que se le da al síndrome de Down, o a los que cariñosamente, o algunos despectivamente llaman mongolitos, es también un accidente que no le quita a esa personita el ser persona. Como todas las condiciones de vulnerabilidad biológica son accidentes, pero no les quita nada de su ser humano. Es verdad que todos los seres humanos siempre estamos en potencia de algo. Por ejemplo, yo estoy en acto de estar con ustedes, estoy en acto de estar enseñando algo valiosísimo, estoy en acto de exhortarlos a volverse todos apóstoles defensores de la vida, pero estoy en potencia de levantarme, irme a abrazar a mi esposa y dormirme. Así estamos todos, en acto de y en potencia de otro algo. Bien, pero también es cierto, como lo hemos visto, que estamos en acto de ser humanos desde la fecundación. Eso no cambia. Nunca cambia. Es más, no cambiará de aquí a la eternidad. ¿Por qué? Porque somos seres para la eternidad. En el cielo o en el infierno. Seremos seres humanos, glorificados o condenados, pero seguiremos siendo la misma persona humana que fuimos
en acto desde el momento de la concepción. Y claro, estamos en potencia de que ese ser humano que pasa de ser bebé a ser niño, a ser adolescente, a ser abogado y de ser doctorado, de a de veras, no como la Yasmín, si cumple con los accidentes, la tesis no plagiada, los requisitos que se necesitan para ser abogado, arquitecto, campesino, obrero, psicólogo, ama de casa o lo que gusten. Y así hasta la muerte de la que todos, sin excepción, ojo, estamos en potencia. Ninguno de nosotros está en el acto de haber muerto y continuar su vida espiritual mientras resucitamos. Estamos en acto de estar vivos y en potencia de morirnos. La vida, pues, queda demostrado, es un continuo desde la concepción. Hay quienes dicen que desde la fecundación, en lo cual estoy de acuerdo, ¿sí?, hasta la muerte natural. Nadie, repito, tiene derecho a matar a un ser humano, nacido o no. Se me dirá con razón que hay países en donde aún existe la pena de muerte. Sin embargo, aun en estos casos, por ejemplo en Texas y en algunos otros estados de la Unión Americana, el reo procesado es un adulto y tiene derecho a una defensa justa de su vida. No así tratándose de hombres y mujeres que se encuentran en el desarrollo en el vientre materno y que por lo mismo son los seres humanos más frágiles e indefensos y no tienen un abogado más que aquel de nosotros que se decida a propalar, a propagar, a gritar a los cuatro vientos, a voz en cuello, el derecho a la vida, del nonato sobre todo. Seamos pues apóstoles, como lo pide el Evangelio de hoy, apóstoles de la vida, apóstoles de la trascendencia, apóstoles de la salvación de esas personitas. ¿Por qué? Porque a los bebés que matamos en el vientre materno les quitamos su derecho al bautismo por agua, al bautismo por sangre y al bautismo por deseo. Y por lo tanto nunca serán herederos de los dones del bautismo, que nos convierte de criaturas en hijos de Dios. Y al morir tendrán una felicidad natural. Pero qué triste, no estarán en el cielo. Es un tema que por otro lado estoy estudiando a fondo, porque tiene muchas aristas, muchos asegúnes, y ya más adelante lo trataré en cuanto me sienta debidamente conocedor de este peliagudo tema de qué sucede con la vida de los nonatos no bautizados al pasar a la otra vida. Claro, resucitarán también, pero ¿con qué apariencia? ¿De qué edad? ¿Qué sucederá con ellos? No cometieron pecado alguno, pero no fueron bautizados. Es una tragedia teológica, sobre la cual abundaré en sesiones próximas. Generalmente esos hombres y mujeres, pues, no cuentan los reos norteamericanos o franceses también, o rusos, cuentan con un buen abogado, generalmente ya sea pagado por ellos o por los familiares, o cuando no pueden, pues por el Estado, ¿no? ¿Y cuál es entonces nuestro deber? Para esos niños que no tienen abogado, pues convertirnos en héroes y heroínas, que nos apostamos junto a los abortorios, con riesgo de ser encarcelados, como sucede en la Unión Europea o incluso en los Estados Unidos, no en todos los estados, pero sí en la mitad de ellos, que la gente que reza en los abortorios va a la cárcel, aunque esté a unos metros de distancia, nada más por estar parado ahí. Y el policía lo puede detener, porque parece que está orando,
Y eso es un crimen contra la libertad de las mujeres que hasta hacen cola para entrar a asesinar a sus bebés. En muchos casos tendremos que arriesgar la vida, la libertad o nuestro dinero. Mi hermano Salvador promete un artículo próximo sobre este riesgo que consiste hoy en defender la vida. Y continúa para terminar: no tenemos libertad para matarlos sin juicio alguno. Tenemos libertad de hacerlo, pero no tenemos libertad para hacerlo. Solo porque hay hombres y mujeres que se sienten liberados de una amenaza, ¿por eso tenemos libertad para matarlos? ¿Es acaso el bebé una amenaza? Muchas abortistas dirán que sí. Es una amenaza para mi cuerpo. Mis enhiestas curvas caerán en el ejercicio de mi maternidad. Interrumpirán mi carrera académica. Interrumpirán mi meteórica cadena al éxito político, social, económico, o como actriz, o como artista, o como simple mujer. ¡Qué terrible! Muchas se preguntan o muchas reclaman: es que atentan contra nuestra libertad profesional, artística, política. Yo pregunto, como pregunta mi hermano, ¿qué entenderán esas mujeres por libertad? ¿O es para librarse egocéntricamente, egoístamente, de lo que consideran una carga insoportable? Pues sí. Así lo miran ellas. En estos casos es más frecuente que sean los varones los principales responsables de los abortos, por la presión que ejercen sobre la mujer. No quiero un hijo, ¿eh? No me salgas con que estás embarazada, ¿eh? No, ni se te ocurra. Vamos al laboratorio. Sí. Aunque ella no quiera, en la gran mayoría de los casos, el culpable, el asesino intelectual, es el varón. Y claro, hay que incluir a los parientes que se burlan del embarazo, a los amigos, entre comillas amigos, porque con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Y a los médicos que hacen de esto un negocio que sin excepción los tiene millonarios en dólares. Pero en todos los casos, la palabra o el concepto de liberación es el que desdichadamente hoy se impone, falazmente, falsamente, tramposamente. Porque la verdadera libertad, la libertad se encuentra en la observancia de la ley natural y en la obediencia a la ley divina. Esa que dice: no matarás, no robarás ni mentirás, etc., traducida en el decálogo que Dios le dio a Moisés, y que nosotros, como cristianos, o al menos como creyentes, conocemos muy bien, porque incluso lo tenemos grabado intrínsecamente en cada una de nuestras células, en cada una de nuestras partículas subatómicas. Ahí está grabada la ley natural, la ley de Dios. Bien, con esto terminamos, un poquito menos larga, un poquito más breve, nuestra exposición de hoy, para pasar como siempre a la sesión de preguntas, dudas, aportaciones